Amén. Efesios capítulo 4, versículo 26. Vamos a leer el pasaje de la Biblia y después vamos a orar. Y a mí me gustaría que meditáramos hoy esta noche, hermanos, en el enojo, en la ira y en la amargura. Bendito Jesús. Quizás usted lucha con él, quizás su familia, alguien en su familia, o quizás alguien allá afuera, hermanos, que nosotros conocemos porque el Señor nos llama a buscar las almas. Él vino a buscar lo que se ha perdido. Cuando dicen amén. Lo tenemos, hermanos. Dice la palabra del Señor, Efesios 4, 26. Y después vamos a leer otro pasaje en Hebreos también. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni le deis, mire, ni deis lugar al diablo. O sea, es el diablo que está detrás de eso, hermano. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y esto es muy importante, hermanos, porque la ira contrista al Espíritu Santo. Cuando estamos enojados con alguien, hermanos, uno siente como una barrera, hermanos, que uno no puede orar. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, el día que Cristo venga, hermanos. Los que tenemos ese sello nos vamos con Cristo. Quítense de vosotros, dice, y aquí están las tres palabras de nuestro tema hoy: toda amargura, enojo y ira. Y sigue diciendo: gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y esta es la clave, hermanos, perdonándoos unos a otros como Cristo. Mire qué perdón, hermanos. ¿A cuánto Cristo les ha perdonado? Como Cristo también os perdonó, como Dios, perdón, también os perdonó a vosotros en Cristo. Y si usted tiene su Biblia ahí, la abre en Hebreos 14, versículo 15. Cuando usted lo tenga, 12, perdón. 15, ¿lo tiene, hermano? 12, 14 es el famoso versículo: seguir la paz y la santidad, amén, sin la cual nadie verá al Señor. Pero el 15, ¿lo tiene, hermano? Dice la Biblia, ¿todos lo tenemos? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, el perdón de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, mire, no solo usted, pero muchos sean contaminados. Vamos a orar, hermanos. Vamos a levantar nuestras manos y pedirle a Dios su presencia, porque separados de Él nada podemos hacer. Padre, por favor, Señor, yo le doy gracias, Señor, por estar acá con mis hermanos. Gracias por nuestro hermano pastor, por nuestro hermano Martín, por el hermano que le iba a predicar, Señor. Y gracias porque estoy aquí, Señor, con un propósito. La Biblia dice de que usted aún nuestros cabellos los tiene contados, Señor. Usted tiene todo bajo control. Y yo le pido que tome control de mi corazón y de mi mente. Que Dios mío, solo sea su palabra. Que la palabra que salga de mis labios sea la buena y la necesaria para la edificación. Señor, que la palabra sea pura y poderosa como es, Señor. Porque su palabra es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, yo le pido que su palabra sea de reprensión, de exhortación, de edificación, de consolación. Señor, de que el hermano o la hermana que lucha en su casa contra la ira y contra el enojo pueda ser libre. De que, Dios mío, el que tiene heridas porque sus papás o sus abuelos o sus tíos los maltrataron de una manera terrible, hoy puedan ser sanados, Señor. Y que podamos ver el alcance, Dios mío, y todo lo malo que trae el enojo. Señor, como decía la palabra, no queremos darle lugar al diablo y reprendemos toda obra maligna. Y gracias, Señor, porque donde está tu espíritu hay libertad. Y aquí hay libertad, Señor. Y si alguien está atado, va a ser libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias al Señor. Vivimos en un mundo enojado. A todo lugar donde usted ve, hermanos, va a su trabajo y sin lugar a dudas, muchas veces, cuando es lunes
Usted ve las caras, hermanos, quizás usted va gozoso de todo el fin de semana, gozándose aquí. Aleluya. Pero usted va a ver sus caras, amargura, enojo, frustración. Gente, hermanos, que de puro gusto le está pegando a sus niños. Hermanos, gente, hermanos, de que está frustrada por el gobierno también. Vemos que hay protestas, veo que hay gente que está enojada contra el presidente, y me gustó lo que decía el hermano: quedemos aquí o nos vayamos a nuestro país, nosotros dependemos de Dios. Él es nuestro Rey de reyes y Él es nuestro Señor de señores. Hermanos, personalmente yo ya preparé mi corazón para donde Dios me quiera estar, porque es donde Dios quiere que yo esté, que yo voy a estar, no donde el hombre quiera que yo y usted estemos, hermanos. Ahí es donde nosotros vamos a estar. Vemos gente enojada en nuestros países también por la corrupción de los gobiernos. Vemos esposos, hermanos, y matrimonios de que hermanos se han roto por causa de diversos enojos. Jesús dijo que en los postreros tiempos los hijos se levantarían contra los padres y los padres contra los hijos. Y lo vemos también, un gran enojo, una gran amargura en las familias también. ¿Saben, hermanos? De todas las emociones que hay, el enojo es la emoción más peligrosa que hay. Porque por el enojo, hermanos, hay gente que ha matado a personas. Por el enojo hay perdido trabajos muchos. Por el enojo, hermanos, se pierden grandes bendiciones muchas veces. Por eso ahí dice la Biblia: airaos, pero no pequéis, decía el pasaje que leíamos. De ahí por eso dijo el apóstol Pablo que no le diéramos lugar al diablo, porque él vino para hurtar y para matar y para destruir. Pero Cristo, hermanos, la Biblia dice que el cristiano debe vivir una vida de gozo, dice. El Espíritu Santo es gozo y es paz, dice la Biblia. Hermanos, seguir la paz y la santidad, decía el pasaje también de Hebreos 12:14. Entonces Dios nos llama a paz. Y yo quiero que veamos algunas de las razones por qué, hermanos, la gente está enojada. Y yo creo, hermanos, que el enojo comienza desde pequeño, desde el hogar. ¿Por qué? Porque en Hebreos 12:15, donde leíamos que cuidara de que nadie brotara una raíz de amargura por medio del cual muchos iban a ser contaminados. Y muchas veces, hermanos, nuestros papás no conocían de Dios, o nuestros abuelos no conocían de Dios, hermanos, y usted quizás creció en un hogar donde su papá era amargado completamente, donde usted lo miraba que él entraba por un lado y usted salía por el otro, donde no había comunicación, donde su papá, hermanos, constantemente se veía tan enojado de que hasta quizás usted terminó enojado y frustrado, porque por la raíz de amargura que tenía él o su mamá, usted también terminó amargado. ¿Por qué? Porque ellos quizás no tenían a Cristo. Quizás una mala relación. Quizás su papá siempre que lo miraba le decía: eres un bueno para nada. Y quizás lo comparaba con alguien más. ¿Sabe? Una de las peores cosas, hermanos, es de que usted le comienza a decir a sus hijos: tú eres un bueno para nada, tú nunca vas a alcanzar nada. O que lo comienza a comparar con otras personas. ¿Por qué no puedes ser como aquel o como el otro? Hermanos, su hijo no puede ser como el otro, porque él es único y él es especial. Cristo lo creó de esa manera. A cada uno de nosotros somos especiales. No lo compare con otro, porque, hermanos, cada uno somos diferentes. Hermanos, tenemos el mismo Dios, pero tiene una relación diferente con cada uno de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Unos son profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, dice la Biblia, pastores, hermanos. Otros tienen un don especial para la música, otros para diversas cosas. Hay otros que Dios los hizo para ser mecánicos, hay otros que Dios los hizo para ser doctor, hay otros que Dios los ha hecho para el ministerio, cuando dicen amén. Pero para lo que Dios lo haya llamado, apóyelo, hermano, siempre y cuando sea para el bien, cuando dicen amén. Siempre y cuando sea para el plan que Dios tiene para su vida. Pero nunca, hermano, lo esté comparando, ni criticándolo, ni diciéndolo, pero que es bueno para nada. Ni tampoco, hermanos, algo que crea mucha ira es golpear a un niño en su cara, golpearlo en la cara, o cuando usted pierde el control y está golpeando y está tirando las cosas. Usted quizás no lo ve, pero, hermanos, en su corazón lo que usted está creando es una raíz de amargura cuando está haciendo tales cosas. Ahora la Biblia habla de que hay que disciplinarlo cuando dicen amén. Amén. Y uno tiene un cincho y aquí atrás, hermano, o en la espalda, vea.
darle un par, pero nunca en la cara y nunca en violencia, y que nunca sea su fuerza contra él, en pelear, en golpes, eso jamás. Eso viene del diablo y al diablo no le vamos a dar lugar aquí. Cuando dicen amén, porque somos casa de Dios, comprados con la sangre de Cristo, hermanos. Y piensen lo que dice la Biblia, que para esto viene el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo, hermanos. El Señor ha venido para destrozar toda obra del diablo. Amén. Por eso, hermanos, usted ore cuando dicen amén. Si usted, hermanos, es una persona que lucha contra el enojo, porque hay gente que dice, es que yo así nací, es que este es mi carácter, dice la Biblia. ¿Y qué no dice la Biblia? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Qué no dice la Biblia? Que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, hermanos. No puede usted ser igual de enojado como cuando comenzó en Cristo. Hoy tiene que ser menos enojado y cada día menos, hermanos. En Efesios 4:11, ¿verdad? Donde dice que hay pastores y que el Señor puso en su tiempo apóstoles y profetas, y hoy hay pastores, evangelistas y maestros. Dice de que el propósito de todos mis hermanos llamados al ministerio es de que nosotros crezcamos hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Que es Cristo, hermanos. Amén. Es que el propósito de nosotros, por eso nos llamamos cristianos. Cristo significa ungido. Entonces nosotros somos cristianos, estamos ungidos cuando dicen amén. Entonces tenemos que parecer a Jesucristo, hermano. Y ahí sí nos tenemos que comparar. En la iglesia no se tiene que comparar con ninguno. Nosotros nos tenemos que comparar con Cristo Jesús y ser como Él fue. Ese es nuestro llamado, hermanos. Cristo, hermanos, algo muy importante, hermanos, es buscar usted tener una relación con su muchacho, con su niña, con su bebé. Por eso en Deuteronomio 6:4, vea, todos los judíos lo repiten en Israel y lo repiten. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta palabra que yo le doy. Y hermanos, le dice de que se la repita en todo tiempo. Que la ponga, dice, hermanos, no sé si en sus casas usted tiene cuadros quizá con la palabra de Dios o con los 10 mandamientos, hermanos. Hoy mi hermanito me regaló una de esas cosas que se cuelgan con los frutos del Espíritu Santo. Cuando usted tiene esto en su casa, hermanos, constantemente nos estamos recordando de la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia también? Dice, cuando se levante, léelo con él. Cuando vayan en el camino, háblale de la palabra. Cuando vayan a dormir, háblale de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque en Isaías 55 dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Va a cumplir el propósito por el cual Dios la envía, y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted está compartiendo la palabra de Dios, hermanos, su fe va creciendo, la del niño. Siempre que viene a la iglesia y está escuchando la palabra de Dios, su fe va creciendo, hermanos, hasta que Dios va a ir fortaleciendo su vida y lo va a usar de una manera muy especial. Enséñele, hermanos, de que a Cristo, hermanos, y saben muchos de nuestros jóvenes, por eso les cuesta a la iglesia, porque, hermanos, Filipenses 2:13 dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Palabras, hay jóvenes que no quieren obedecer nada de la Biblia, no quieren saber nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con Cristo aún. Su trabajo es, hermano, orar para que él tenga una experiencia con Jesús y pueda nacer de nuevo. Su trabajo es orar por él y enseñarle y hablarle de la Biblia para que su fe vaya creciendo, hermanos. Porque en 1 Corintios capítulo 1 dice que somos salvos por la locura de la predicación, dice la Biblia. Es la predicación de la palabra la que va a salvar a sus hijos. Es la oración por ellos, hermanos, que va a salvar sus almas. Hermanos, yo a veces me pongo a pensar, y una vez yo oraba al Señor, hermanos, si los jóvenes del mundo, ¿verdad? Hay tantos jóvenes perdidos, que no se nos pierdan los de la iglesia, le decía yo al Señor, hermanos. Tenemos que orar, ayunar por nuestros jóvenes en la iglesia. Uno de los problemas porque mucha gente es enojada comienza desde sus hogares que no están funcionando bien. Otra razón, hermano, segunda razón es porque su vida no es lo que usted quiere que sea. Quizás usted tenía sueños, quizás usted tenía planes, quizás usted tenía metas, quizás algunos venían con un sueño americano a este país y de repente, hermano, se convirtió siendo una pesadilla americana, trabajando duro en el sol,
Venía buscando una ciudadanía americana que hoy se ve más lejos que nunca, pero sabe cuál es disponible, la del cielo, hermano. Y esa tenemos hoy nosotros. Hermano, yo no tengo ciudadanía americana aún, pero vine a hallar una mejor, la de Cristo, la que Él da. Que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es extraordinario, hermanos. Mi nombre está escrito y el suyo también. ¿Saben, hermanos? Predicar la palabra trae gozo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, y la Biblia dice que los 70 venían gozosos de predicar y que habían echado fuera demonios. Pero Jesús les dice: no se gocen por eso. Gócense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Ese es el gozo más grande, hermano. Nuestra salvación que Cristo Jesús nos da. Hay personas, hermanos, muy tristes, muy frustradas, muy amargadas, enojados, porque han sido marcados por accidentes muchas veces. Tengo un amigo de que a él le sacaron un ojo, lo perdió, le pegaron, usted sabe cómo ya, vea, con unas como, ¿cómo se llaman? Y le dio en el ojo con una semilla de café, se lo torció, lo perdió, muchas gracias, ¿no? Lo perdió, hermanos, y enojado, completamente enojado, amargado. El otro día iba manejando, hermanos, de mi trabajo para mi casa, y por tantos años de vivir ahí nunca me había fijado. En una casa que está por allá, hay una casa que tiene una rampa, y ahí iba subiendo el niño en su sillita de ruedas con una gran cara de tristeza, hermanos, terrible. Cuando yo me puse a pensar en él, pobrecito este muchacho, ¿cómo no va a estar así en la situación en la que él se encuentra? Y así, hermanos, muchas personas, muchos jóvenes, en especial si pasan a juventud, están enojados y frustrados por causa de los accidentes. Hermano, me quitas mamá. Yo no sé qué tenía, hermano, cuando yo era pequeño, pero era como que a mí me seguían los accidentes, hermano. Pero era algo tan terrible. Hermanos, yo tuve un accidente en El Salvador donde, mire, la pierna me quedó así, se me abrió el hueso así, se me quebró en dos, me dañé el tendón, hermanos, se me salió el líquido, sangre por todos lados, hermanos. Tenía 7 años. Y yo no sé qué pasa en el cerebro, pero cuando, así dicen que el dolor, cuando es tan severo, hermanos, algo se activa que uno ya no siente ni dolor, hermano. Y así sucesivamente, pasaba de una, pasaba a otra, pasaba a otra, pasaba a otra. Y increíblemente, hermanos, pero eso me comenzó a hacer a mí un joven, hermanos, que a mis 12, 13 años, cuando me vine a este país, enojado, completamente enojado. Entonces hay personas que están muy enojadas por eso. Hay otras personas que están, hermanos, muy enojadas también porque querían tener dinero. Y querían, hermanos, alcanzar dinero. Y quizás aquí usted en este país, hermanos, la está pasando bien duro quizás. Y hay personas de que están, hermanos, tan enojadas porque no tienen dinero. Pero a mí me gusta lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 4. Que él dice, hermanos, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé tener poco. Por todo he sido enseñado con Cristo. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él estaba en la cárcel, hermanos. Y la cárcel es un lugar horrible. Y él, a pesar de estar ahí, él tenía el gozo de Dios. Y la palabra que más se repite ahí es regocijaos, dice él. Había un gozo en él, porque su gozo estaba en su relación con Dios. Hermano, hay un predicador de que Dios usa de una manera extraordinaria allá en África. Es uno que dicen que en las cruzadas de este hombre se han convertido como 70 millones de estos africanos que llenan la tarjetita, que aceptan a Cristo después de los cultos. En los videos, hermanos, ahí lo puede ver en YouTube, salen, pero grandísimas las multitudes que hay. ¿Y sabe cómo está? Con cáncer, pelón completamente. En esas quimioterapias tan terribles. Y cuando salen sus videos, hermanos, con gozo su rostro. Es algo increíble, hermano. Es algo que Dios da. Otro señor, David Jeremiah, pastor aquí en Estados Unidos, hermano, él pasó un proceso de cáncer terrible y de ahí él hizo una serie de predicaciones por los salmos del dolor y tantas almas se convirtieron y después Dios lo sanó y ahí está bien viejito también como nuestro hermano que pasó aquí al frente y sigue de pie porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Su dolor le va a ayudar para alcanzar otras almas que están en dolor. Pero Dios nunca hace algo para destruirnos, porque Él es un Dios de amor. Cuando dicen amén, Él es un Dios, hermanos, de que Él quiere lo mejor para nosotros siempre. Y otra razón, hermanos, por la que mucha gente
si llega a una amargura, es porque quizás uno de sus seres queridos ha fallecido. Y hermano, la gente en el mundo, lastimosamente, muere alguien, no hay más esperanza. A veces, vea, cuando viene ese Día de los Muertos, le llevan flores, otros les llevan hasta comida, otros les llevan otras cosas. Todas las civilizaciones siempre creen que hay algo después de la muerte, hermanos, pero la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para el hombre que muera una sola vez, después de esto viene un juicio. La muerte es algo verdaderamente terrible. Pero qué bonito que el texto más famoso del Evangelio, más conocido, San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida que eterna, hermanos. Nosotros y los cristianos tenemos vida eterna. Hay una esperanza, hermanos. ¿Cuánta gente cristiana ha muerto con una paz en su interior? Porque saben que al pasar de esta vida hay algo más allá, hermanos. Eso solo Cristo lo puede ofrecer. Nadie más puede ofrecer perdón de pecados ni esperanza de vida eterna. Pablo mismo lo dijo cuando está en Filipenses 1:21, para mí el vivir es, ¿cómo dice? Y el morir es ganancia, hermanos. Él lo sabía, él estaba seguro. Y la razón principal por la cual muchos viven en amargura y en terrible enojo es por el pecado. Porque el pecado produce frustración. En primer lugar, el pecado te aleja de Dios. En la Biblia, Dios hablándole a Israel, le dice: vuestros pecados han hecho pared entre mí, hablando Dios, ¿verdad? Y ustedes, les dice. O sea, el pecado trae una separación de Dios. Y cuando nos separa de Dios, perdemos todo lo que Dios es. Dios es paz. El pecado nos trae frustración. Dios es gozo. El pecado nos trae amargura. Dios es amor. El pecado nos trae el odio. Y el pecado, hermano, es tan terrible. Es lo peor que hay. Nosotros, hermanos, tenemos una familiar que desde que ella era pequeña se casó, cuando andaba como de 12 años, hermanos. Yo no había nacido, ¿verdad? Pero ella se hizo novia de un muchacho de que era de esos que andaba con todas las muchachas allá, hermanos. Y bien picaflor, ¿verdad? Malo. Y ese hombre, hermano, hoy ya tiene, creo que 49 años tiene. Y todavía, hermano, se va, bueno, voy a cazar, dice, a cazar animales supuestamente, y se va, hermano, 1 mes, 2 meses, se va, hermano, a andar allá. Pero cuando usted ve a ese hombre, lo primero que cuando él llega a la casa es, porque una vez yo viví 1 mes, cuando estaba recién venido a Estados Unidos, un verano, fui a estar allá en la casa de ellos, por mis primos, y cuando lo voy viendo, este hombre, hermano, siempre que viene, amargado. Para que la esposa no le pueda reclamar. Enojado, y llega y quítame los zapatos. Y enojado, hermanos, y lo que el pastor decía en los Nintendo, se pone a jugar. Y cuando perdía, los aventaba y los tiraba. Y amargura, y sin tomar, y la mala vida. No sé si hacía drogas, pero todo el tiempo enojado y amargado. ¿Por qué? Porque el pecado atrae demonios también. Y hermano, así como Saúl, ¿se acuerda de Saúl cuando comenzó a pecar? Era atormentado por los demonios. Y hermano, el pecado es la razón por la que la mayoría de personas viven enojadas y frustradas. Y quizás usted diga: pero yo no fumo, pero yo no tomo, pero siempre sigo siendo enojado para los amigos. ¿Y sabe, hermano? Fíjate, mi mamá también. Mi mamá nunca ha tenido un problema conmigo, porque yo delante del Señor lo puedo decir, nunca me he emborrachado. Nunca he probado un cigarro, nunca he probado ninguna droga. Pero hermanos, como hablábamos, aleluya, quizás has tenido, hermanos, con accidentes, frustraciones, con dificultades. Y sabe, hermanos, la Biblia dice que cuando nosotros no tenemos a Cristo, estamos muertos en delitos y pecados. Hay un vacío en nuestro corazón, hermanos. Y ese vacío produce frustración y produce enojo. Y creo que lo conté la vez pasada, hermanos, cuando mis papás me querían llevar a la iglesia, era un constante pleito, hermanos, era un constante enojo, era una constante ira. Yo tenía una ira contra los cristianos y contra el evangelio. Hasta me pusieron de apodo, yo no sabía, el apostolito Pablo, hermano, de tan bravo que yo era, hermanos. Una vez que fue a predicar a la casa de este hermano, me contó, hermanos, tan enojado, tan frustrado, hermanos, hasta que un día conocí a Jesucristo. ¡Aleluya! Y Él cambió nuestro lamento en gozo, como dice la Biblia, hermanos.
El Señor verdaderamente puede cambiar. Él puede sanar esas heridas, hermanos. El Señor puede restaurar nuestras vidas. Amén. Y comenzar a cambiarnos, y comenzar a renovarnos. Me gustaría que abramos nuestras Biblias en el Salmo 105. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Y en ese salmo, hermanos, habla de José, pero hay algo muy especial de este salmo. 105, ¿lo tenemos, hermanos? Versículo 16, ¿lo tenemos? Y si lo tiene ahí abierto por un segundo, hermanos. Cuando nosotros venimos a Cristo y somos nueva criatura, y Dios entra en un proceso donde Él nos comienza a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y me acuerdo una vez, hermanos, en un libro leía de que una hermana llega donde el pastor de su iglesia y le dice: pastor, le dice, yo soy tan brava, le dice. Es que cuando mis hijos me hablan, me sacan de mis casillas. Y a mi esposo saca una cacerola, le quiero dar. Y me siento tan enojada. Y le pido que ore para que Dios me dé paciencia. Y el pastor le dice: sí, hija, voy a orar por ti. Le pone la mano. Padre, yo te pido que traigas pruebas y tribulaciones sobre tu sierva. Y comienza a orar y la mujer lo para. ¿Qué está orando, pastor? Es que la Biblia le dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, le dice, hermano. Hermanos, y esto pasó aquí. ¿Lo tiene? 105, versículo 16. Acuérdense que había venido hambre sobre aquella tierra, hermanos. Dice, trajo la tierra de Canaán, ¿se acuerda? Por eso ellos fueron a buscar Egipto. Dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Y envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel, mire, fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Esa palabra es muy importante ahí. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posiciones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Hasta ahí, hermanos. Esa palabra de que le probó significa, estaba viéndola en hebreo, significa que Dios lo limpió, Dios lo purificó, Dios lo probó. ¿Qué es lo que le quiero decir, hermanos? Dios tenía un plan con José. Y Dios quería que José estuviera allá en lo alto. Pero para él llegar allá, ¿qué es lo que Dios tuvo que hacer, hermanos? Lo tuvo que pasar en este proceso donde los hermanos lo vendieron. ¿Se acuerda que él había tenido sueños de que los hermanos y el papá y la mamá se iban a arrodillar delante de él? Los hermanos se enojaron, lo vendieron por envidia, hermanos. Y usted se puede imaginar, la Biblia dice de que estaban lágrimas en sus ojos diciéndoles y rogándoles: no me dejen, no me vendan. Pero lo vendieron. ¿Usted se imagina? ¿Cree que no había amargura en su corazón por lo que su familia le había hecho? ¿Cuántas veces Satanás no se mete entre las familias, hermanos? Hermana con hermana, hermanos con hermanos. Estoy hablando en sangre, ¿verdad? O aún en la iglesia también, que somos una familia espiritual. No tenemos sangre de mamá y papá, pero la sangre de Cristo que nos une. Y entra Satanás, pero aquí no está, porque aquí está la presencia de Dios cuando dicen amén. Pero entra, hermanos, el perverso de Satanás, que el Señor lo reprenda cuando dicen amén. Y él trata, hermanos, de poner, y eso fue lo que pasó con José. Y después lo venden, él está trabajando, hermanos, guardándose para Dios. Dios estaba con él, Dios lo está prosperando. Cuando esa loba vestida, de oveja, ¿verdad? Porque tenía engañada al hombre, hermanos, se le mete encima, y él, por no querer nada con ella toma su manto, ¿verdad? Y comienza a dar gritos y lo meten preso, todo por obedecer ¿a quién? A Dios. Todo lo que le estaba pasando, hermanos. La Biblia dice que él tenía 17 años cuando lo vendieron. Cuando cumplió 30 años, José salió de esa cárcel. Y había sido problema tras problema. Y después de 7 años, ya tenía 37, 20 años después, los hermanos comenzaron a llegar ahí a Egipto, hermanos. Ya José casado, ya prosperado. Y cuando lo ve, él lloró. ¿Por qué? Porque las heridas estaban ahí, hermanos. El dolor estaba ahí. Pero ¿qué es lo que él hizo? Perdonó. Y aun cuando sus papás se murieron, cuando su papá Jacob se murió, y vienen los hermanos: no, va, hoy sí se va a vengar, hoy sí se la va a desquitar, vámonos. Y se postraron otra vez delante de él como siervos, tómenos aunque sea. Y él volvió a llorar.
y les dijo, ¿y qué yo estoy en puesto de Dios acaso? Le dice él. Todo el mal que ustedes quisieron hacerme contra mí, Dios lo usó para bien. Y los perdonó, hermanos. ¿Sabe? Todo el mal que le hayan querido hacer a usted, Dios lo ha usado para bien. Aunque usted no lo crea, hermano. Yo lo puedo ver en mi vida, lo puedo ver en la vida de muchas personas, como Dios del dolor, hermanos, saca cosas buenas. Pero la clave para no estar amargado, hermanos, porque cuando usted está amargado, contamina a los demás. Cuando usted es una persona enojada, hermano, imagínense si yo paso aquí con amargura, a todos los voy a dañar, hermanos. Imagínense qué horrible es eso, hermano. Entonces tenemos que pasar con Dios, hermanos, y tener una relación con Dios y aprender a perdonar. Y eso fue lo que pasa ahí. Y esa es la vida del cristiano, hermanos. Dios nos tiene que ir limpiando cuando dicen amén. Y las pruebas traen paciencia, hermanos. Y a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y termino con esto, hermanos. Dice la palabra ahí, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Dios quiere que lleguemos, hermanos, a un nivel espiritual en el cual dejemos de pecar. Dejemos de enojarnos, dejemos de airarnos. Y yo sé que no va a ser fácil cuando dicen amén. Y yo sé que es un proceso quizá. Y si usted tiene poco tiempo de ser cristiano, hermanos, Dios va a perfeccionar la obra en usted. Pero es necesario que lo busque. Hay gente que tiene años en la iglesia y no cambia. Y hay unos que tienen 3, 4 años y sí cambian. ¿Sabe por qué? Porque ellos han pasado más tiempo en la presencia de Dios, hermanos, en oración, que muchos que quizás tienen años en la iglesia. Pero gracias a Dios que aquí se ora cuando dicen amén. Hermanos, ya es raro hallar iglesias donde se ora 1 hora, hermanos, antes de los cultos. Pero esa es una gran bendición. Y quien escribió ese texto fue el apóstol Pablo. Quiero que me sigan con esto, hermanos. En Hechos habla que el apóstol Pablo una vez va a Atenas. Él va solo para la ciudad de Atenas. Los otros discípulos se quedaron allá en Tesalónica. Y cuando él va a Atenas, hermanos, y él va caminando, dice la Biblia que él va viendo que la ciudad estaba entregada a la idolatría. ¿Y qué pasa en él? Dice que él se va enardeciendo su espíritu, hermano. ¿Por qué se enardece? Porque veía que adoraban ídolos. Y a la gente en Atenas le gustaba, se creían que sabían mucho y le gustaba aprender cosas nuevas siempre. Y cuando Pablo ve ahí, se enardece su espíritu. Si él hubiera sido un cristiano inmaduro, hermanos, se enoja y se enloquece ahí, se comienza a pelear con ellos. Pero ¿qué es lo que él hace? Ve que hay un altar al Dios no conocido. Y dice que les comienza a hablar de él. Y lo llevan a un lugar que se llama el Areópago. Y lleno, hermanos. Una vez yo vi una foto de ese lugar como es, todavía están las ruinas. Es como un mini estadio, hermanos, y él estaba abajo y toda la gente para arriba. Y Pablo, hermanos, comienza a hablar. Y hay algo bien hermoso que él dice. ¿Sabe quién estaba enojado contra nosotros, hermanos? ¿Sabe quién estaba airado contra nosotros? Dios. En Romanos 1 dice que la ira de Dios está puesta sobre los hijos de desobediencia. Dice que el que no cree en el Hijo, dice en Juan 3, de que la ira de Dios reposa sobre él. Y la ira de Dios estaba, ¿por qué? ¿Usted cree que Dios no está airado, hermanos, con todos los pecados de la humanidad? Con países, hermanos, como los nuestros, violaciones, hermanos, drogadicción, narcotráfico, injusticias, gobiernos ladrones, hermanos, gente haciendo todo tipo de maldad, pleitos, padres maltratando a sus hijos, todos los pecados que usted y yo cometimos antes de venir a Cristo. La ira de Dios estaba sobre el hombre. Pero ¿sabe quién dice la Biblia que llevó la ira de Dios en la cruz? Cristo Jesús. Él en la cruz llevó toda la ira por todos mis pecados y los suyos. Y Él pagó el precio por ellos en la cruz del Calvario. Ese es evangelio, hermanos. De que Cristo en la cruz llevó toda la ira de Dios sobre Él. ¿Sabe? Alguien dijo esto, hermanos. Cuando Jesús oraba en Getsemaní y Él sudaba gotas de sangre y Él estaba en agonía. Y Él decía, si es posible que pase de mí esta copa, hermanos. ¿Cuál copa? La ira de Dios que iba a caer sobre Él en ese lugar. Hermanos, la Biblia dice que el que no era pecado, Dios lo hizo pecado por culpa de nosotros. Hermanos, y Jesús oraba. Y alguien también dijo esto, hermanos. Los discípulos, si usted ha leído, muchos murieron crucificados también. Pedro dicen que hasta la cabeza para abajo porque no quería morir como Jesús, no era digno de morir como Él. Pero la diferencia de la muerte de Cristo con la de estos otros es que la ira de Dios no estaba sobre ellos, pero sobre Jesús sí estaba la ira de Dios.
Por eso Él dice en el Salmo 22:1, David lo decía, pero Jesús también nos dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque la ira de Dios, hermanos, y los pecados, como dijimos, que hacen una división, Cristo al llevarlos se sentía lejos de Dios. Por primera vez, hermanos, desde toda la eternidad que ellos estuvieron juntos, Cristo se sentía lejos de Dios. Él sentía la ira de Dios, hermanos. Él estaba pagando todos y cada uno de nuestros pecados. Su sangre, hermanos, los látigos, los clavos. Hermanos, la lucha de Cristo no solo era física, sino que era espiritual también. Él llevaba el peso de todos nuestros pecados, hermanos. Y hermanos, y por eso dice la Biblia que si Dios dio a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas también, hermanos? ¿Por qué vivir amargados nosotros, hermanos? ¿Por qué no dejamos que Dios nos comience a cambiar? Y hay una actitud bien especial. Dios mira de lejos al altivo, pero Él mira de cerca al humilde. Humillémonos. Reconozcamos. Si usted tiene que ir a pedir perdón a su hijo, perdóname. A su mamá joven, a quien tenga que pedir perdón, reconozcamos que somos débiles, que necesitamos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que sin Él no podemos cambiar, hermano. Él tiene un plan para ti. No tienes por qué frustrarte porque quizás tus sueños... Hay una oración bien hermosa que me gusta hacer. Hermano, yo no quiero que mis sueños se cumplan. Yo quiero que los sueños que Dios tiene para mí se cumplan. Lo mismo para ti. Descansa en Dios. Como decía el hermano, en vez de frustrarnos por el presidente, que nos frustramos, ¿por qué no descansamos en la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es buena, agradable y perfecta. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ti, de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas, dice la Biblia. Promesas como las que aman a Dios, todo nos ayuda para bien, hermano. Y cuando comenzamos a caminar conforme a la presencia de Dios y a las promesas de Dios, vamos a vivir en gozo. Y lo más importante, hermanos, para que la amargura no esté en nosotros y el enojo y la ira, es que no contristemos al Espíritu Santo. Tenemos que cuidarlo. Hermano, sí o no que uno siente cuando ha visto algo y contristó al Espíritu Santo. Sí o no que uno siente cuando uno dijo algo. Por eso dice el pasaje: ninguna palabra corrompida salga de tus labios. ¿Por qué? Porque lo vas a contristar. Cuando vivimos una vida de enojo, Pedro mismo dice que no seamos ásperos los que están casados con sus esposas, para que sus oraciones no tengan estorbo también. Pablo dijo que levantamos manos para orar sin ira ni contienda, dice, hermanos. Necesitamos la paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted gusta cerrar sus ojos conmigo hoy, y si quizás se quiere poner de pie, y si quizás los músicos vienen a entonar algo suave, y si podemos orar, hermanos, y clamar y darle gracias a Dios por este privilegio que nos da. Señor, yo le doy gracias por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por su palabra. Señor, yo creo que nos ha hablado a todos nosotros hoy. Señor, mi Dios, desde el hogar, yo le pido hogares estables en esta iglesia. Yo le pido que su espíritu pueda comenzar a fluir, a bendecir, a ministrar, Señor, de que su presencia, oh Dios mío, usted llevó la ira de Dios en la cruz. Señor Jesús, usted murió por nuestros pecados. Señor, usted pagó un precio grande por nosotros y debemos glorificarlo.